Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos aquí. Espero que estén súper bien porque hoy, amigos, amigas, tenemos un vídeo que va a prender fuego la pantalla. Ay, no puedo esperar a contárselos. Ya saben, a mí me encanta traerles lo último, lo más jugoso del mundo del espectáculo, especialmente cuando hablamos de nuestras queridas celebridades turcas. Y hoy, señores y señoras, tenemos una bomba de proporciones épicas. Así es, el título lo dice todo, Bomba Burak Ozçivit y Neslihan Atagül, un giro inesperado. Revelamos todos los detalles, analizamos cada emoji, cada entonación, cada rumor. ¿Están listos para sumergirse en este mar de especulaciones, para diseccionar cada pista, para debatir sobre lo que podría estar pasando entre dos de las estrellas más brillantes de Turquía? Prepárense porque esto va a estar buenísimo. Prepárense para un análisis exhaustivo para desentrañar la verdad, o lo que se aproxima a ella, detrás de este bombazo mediático. Pero antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle, quiero darles una cálida y efusiva bienvenida a todos los nuevos suscriptores. Muchas gracias por unirse a nuestra comunidad. Me emociona tenerlos a bordo porque aquí, en este canal, la pasión por el entretenimiento turco es nuestro motor. Y a todos los que ya son parte de esto, a los que siempre están ahí, fieles y leales, muchas gracias por seguir apoyando al canal. Su entusiasmo es lo que me motiva a seguir investigando, a seguir trayéndoles la información más fresca y sobre todo, a compartir nuestra pasión por las series, las películas y las personalidades de Turquía. Recuerden que si todavía no se han suscrito, este es el momento perfecto. Abajo, justo abajo, debajo de este vídeo, hay un botoncito rojo que dice suscribirse. No se lo pierdan. Y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Así, no se les escapará ninguna primicia, ningún análisis, ninguna bomba como la que tenemos hoy. Ahora sí vamos a lo que nos interesa, a lo que nos tiene aquí reunidos. Burak Ozçivit y Neslihan Atagül, dos nombres que por sí solos, ya despiertan la curiosidad, la admiración y, por qué no decirlo, la fantasía de millones de personas en todo el mundo. Dos nombres que juntos se convierten en sinónimo de química, de éxito, de puro magnetismo. Hablemos de ellos por separado, para entender mejor el impacto de esta bomba. Burak, el galán por excelencia, el hombre que derrite corazones con solo una mirada, el que encarna la perfección física y el talento actoral. Conocido por su papel en Karasevda, la serie que lo catapultó a la fama mundial, y por su interpretación en Kurulus, Osman, donde interpreta al fundador del Imperio Otomano, un papel que lo ha consolidado como un ícono de la televisión turca y un referente para las nuevas generaciones. Burak es un hombre de éxito con una carrera envidiable, y una presencia que no pasa desapercibida. Además, es un hombre de familia, un padre dedicado y un esposo, al menos públicamente, entregado. Y luego está Neslihan, la talentosísima actriz que nos robó el corazón con su belleza, su sensibilidad y su capacidad para transmitir emociones. Su papel en Karasevda le valió reconocimiento internacional, y su participación en otras series como Fatih Arville demostró su versatilidad y su capacidad para asumir roles complejos. Neslihan es una actriz consagrada con una carrera sólida, y una personalidad que irradia encanto y autenticidad. También es una mujer casada con una relación que hasta ahora se ha percibido como estable y llena de amor. Ambos iconos de la televisión turca con carreras exitosas y una gran legión de seguidores, han cosechado éxitos y admiración en todo el mundo. Sus nombres son sinónimo de calidad, de talento, de belleza y de carisma. Pero, ¿qué hay de ellos dos juntos? ¿Qué sucede cuando estas dos estrellas colisionan en la misma órbita? Obviamente la química entre ellos es innegable, palpable, evidente. Compartieron pantalla en la exitosa serie Karasevda, una serie que marcó un antes y un después en sus carreras, y que también marcó a fuego la memoria de sus fans. Su actuación fue tan convincente, tan intensa, tan llena de pasión, que muchos fans soñaban con verlos juntos en la vida real. La historia de amor que interpretaban en pantalla, la pasión desbordante, los conflictos emocionales, los obstáculos que debían superar, todo ello caló hondo en el corazón del público, que se enamoró perdidamente de la pareja. Recordemos esa serie, Karasevda. Kemal y Nihan. Un amor que desafió todas las convenciones sociales, que luchó contra las diferencias de clase, que se enfrentó a la adversidad, a la traición, a la venganza. Un amor que a pesar de todo persistió, que resistió, que sobrevivió. La química entre Burak y Neslihan en esa serie era palpable, mágica, innegable.
Se miraban a los ojos y la pantalla vibraba. Se tocaban y el aire se electrificaba. Y como es natural. Los fans soñaron, fantasearon, imaginaron que ese amor ficticio se materializara en la vida real. Sin embargo, la realidad, como suele suceder, es mucho más compleja y a veces menos predecible que la ficción. Burak está felizmente casado con Fariye Evcen, otra actriz turca muy querida, conocida por su belleza y su talento. Fariye y Burak forman una de las parejas más populares y admiradas del mundo del espectáculo turco, y tienen 2 hermosos hijos, un motivo de felicidad y orgullo para ambos. Una familia que hasta ahora parecía sólida, unida y feliz. Neslihan, por su parte, está casada con Kadir Doğulu, también actor, con quien comparte una relación que al menos públicamente se percibe como estable, sólida y llena de amor. Ambos forman una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco, una pareja que a menudo se muestra unida, cómplice y feliz. Entonces, ¿por qué este giro inesperado? ¿Por qué esta bomba que ha hecho temblar los cimientos del mundo del entretenimiento turco? ¿Qué ha sucedido para que se desaten estos rumores, estas especulaciones, esta efervescencia mediática? Pues bien, en las últimas semanas, se han desatado una serie de rumores y especulaciones que han mantenido a los fans y a los medios de comunicación al borde de sus asientos. El mundo de las redes sociales, ya lo sabemos, es un terreno fértil para la especulación. Cada publicación, cada comentario, cada me gusta, cada foto, puede ser interpretado de 1000 maneras diferentes. Y en este caso, la maquinaria de la especulación se ha puesto en marcha a toda velocidad. Todo comenzó con una serie de publicaciones en Instagram y Twitter que generaron un gran revuelo. Empecemos por Burak. Se le ha visto en algunas ocasiones, comentando fotos de Neslihan con emojis ambiguos, emojis que por su naturaleza, pueden ser interpretados de 1000 maneras diferentes. Corazones, llamas, caritas sonrientes, emojis que en el lenguaje de las redes sociales, pueden significar desde una simple muestra de amistad hasta una declaración de intenciones, o al menos, la insinuación de algo más. Específicamente, los emojis que más han llamado la atención son los de fuego. El emoji de fuego en el argot de las redes sociales significa que algo es hot, que algo es bueno, que algo es atractivo. Y aquí es donde empieza la polémica, donde la especulación se dispara. ¿Es esto simplemente una muestra de amistad y respeto entre colegas, una forma de reconocer el talento y la belleza de Neslihan? ¿O hay algo más? Es una señal, una indirecta, una pista que revela un sentimiento oculto. Por otro lado, Neslihan también ha sido culpable, entre comillas, de alimentar los rumores. En una entrevista reciente le preguntaron sobre su relación con Burak y su esposa, Fariye, y su respuesta fue bastante evasiva, ambigua y, para muchos, sospechosa. No negó ni confirmó nada, lo cual, por supuesto, encendió aún más la llama de la especulación. Dijo algo como, Burak es un gran actor, una persona muy profesional. Es un placer trabajar con él. Y Fariye es una persona encantadora. Una respuesta en apariencia normal, educada y protocolaria. Nada fuera de lo común. Pero como ya sabemos en el mundo del espectáculo, la forma en que se dicen las cosas, la entonación, la mirada, el lenguaje corporal, pueden ser tan importantes o incluso más que las propias palabras. Y aquí es donde entra en juego el análisis minucioso, el escrutinio constante, la búsqueda de la pista oculta. La forma en que Neslihan pronunció esas palabras, la manera en que evitó dar una respuesta directa, la expresión en su rostro, todo fue analizado al milímetro por los fans, por los expertos en la farándula y por los medios de comunicación. Había nerviosismo en su voz. Un ligero rubor en sus mejillas. Un brillo especial en sus ojos. Una sonrisa que delataba algo más que simple cortesía. Todas estas preguntas y muchas más fueron planteadas y debatidas en redes sociales, foros y programas de televisión. Además, algunas fuentes cercanas a la pareja de Burak y Fariye, fuentes que por supuesto, deben ser tomadas con cautela y bajo la debida reserva, han asegurado que ha habido ciertas tensiones en la relación. Según estos rumores, Fariye estaría molesta por la supuesta cercanía de Burak con Neslihan, por la atención que le presta, por los comentarios que le dedica en redes sociales. ¿Será esto cierto? ¿Hay algo de verdad en todo esto? ¿O simplemente se trata de un intento de generar drama y de aumentar la expectación?
Y para añadir más leña al fuego, algunos medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sensacionalistas, han publicado artículos con titulares impactantes, con títulos que en muchos casos rozan el amarillismo. Titulares que insinuaban una posible crisis en el matrimonio de Burak y Fariye, y que relacionaban a Neslihan con esta supuesta situación. Burak y Neslihan, amor en secreto, la crisis de Burak y Fariye, Inter. Yeni Neslihan, Kara Sevda revive en la vida real, nuevo romance a la vista. Estos son solo algunos ejemplos de los titulares que han circulado en los medios de comunicación turcos, titulares que por supuesto, han generado un gran debate entre los fans, divididos entre los que apoyan a Burak y Fariye, y los que sueñan con ver a Burak y Neslihan juntos. Estos artículos a menudo se basan en fuentes anónimas, en fuentes cercanas a la pareja, en rumores y especulaciones sin confirmar. Pero a pesar de la falta de pruebas concretas, los titulares y las noticias se propagan a gran velocidad, generando un efecto dominó y alimentando la curiosidad y la morbosidad del público. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué podemos concluir de toda esta vorágine de rumores y especulaciones? Vamos a ser claros, hasta el momento no hay pruebas concretas, contundentes y verificables de que exista una relación sentimental, romántica, más allá de la amistad, entre Burak y Neslihan. Todo se basa en rumores, en especulaciones y en la interpretación de algunas interacciones en redes sociales y de algunas respuestas ambiguas en entrevistas. Es muy común, es comprensible que los fans, ante la química innegable y la conexión evidente entre los actores de una serie, deseen, anhelen, sueñen con que esa química, esa conexión, se traslade a la vida real. Es natural que se proyecten los deseos, las fantasías y las ilusiones en sus ídolos. Es algo inherente a la naturaleza humana, a la necesidad de creer en el amor, en el romance, en la magia. Sin embargo, también es importante ser cautelosos, prudentes, y no dejarnos llevar por la fantasía, por el deseo de creer en algo que quizás no es real. Burak y Fariye y Neslihan y Kadir son parejas consolidadas, con matrimonios estables, con relaciones que hasta el momento se han percibido como felices, sólidas y llenas de amor. Y por lo general, este tipo de rumores suelen ser infundados, exagerados, o simplemente una estrategia para generar interés mediático, para mantener a las estrellas en el candelero, para aumentar la audiencia de sus proyectos. Lo más probable, la explicación más plausible, es que Burak y Neslihan mantengan una relación profesional y de amistad, como compañeros de trabajo que compartieron un proyecto exitoso, que se admiran y se respetan mutuamente. Es normal que mantengan el contacto, que se dediquen mensajes de cariño, que se apoyen en sus carreras. Y por supuesto, el morbo del público y de los medios de comunicación es inevitable. La tentación de crear un drama, una historia, un romance, es demasiado fuerte. Sin embargo, no podemos descartar por completo la posibilidad de que haya algo más allá. El mundo del espectáculo es impredecible y las sorpresas están a la orden del día. Las relaciones humanas son complejas y a veces la realidad supera a la ficción. ¿Quién sabe? Tal vez en un futuro descubramos algo nuevo. Tal vez con el tiempo la verdad salga a la luz. Pero por ahora lo único que podemos hacer es esperar y observar con prudencia, con cautela y por supuesto con un poco de curiosidad. En resumen, el supuesto giro inesperado entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül, la bomba, que ha sacudido el mundo del espectáculo turco, se basa principalmente en rumores y especulaciones, generadas por interacciones en redes sociales y entrevistas ambiguas. Aunque la química entre ellos es innegable y el deseo de los fans es comprensible, no hay pruebas concretas de que exista una relación romántica en la vida real. Lo más probable es que mantengan una relación profesional y de amistad, una relación basada en el respeto y la admiración mutua. Y llegamos al final del vídeo, pero qué rápido se nos pasó el tiempo. Como nos hemos adentrado en este torbellino de rumores y especulaciones. Espero que les haya gustado esta bomba de información, este análisis exhaustivo, y que se hayan entretenido tanto como yo al prepararlo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que hay algo más entre Burak y Neslihan? ¿O creen que todo se reduce a una amistad y a la inevitable especulación de los medios y los fans? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan, quiero leer sus teorías, sus opiniones, sus puntos de vista. Me encanta leerlos, debatir sobre estos temas y conocer sus diferentes perspectivas. Muchas gracias por ver el vídeo, por su tiempo, por su atención, por su apoyo. Son lo mejor de este canal. Recuerden que su opinión es muy importante para mí.
Cada comentario, cada me gusta, cada suscripción me motiva a seguir adelante, a seguir investigando, a seguir trayéndoles las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Y ahora, antes de irnos, no olviden darle un buen me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos, con todos aquellos que, como ustedes, son fanáticos de las series turcas, y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes, más análisis y más sorpresas del mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Chao. Y que el drama continúe.